no conocen a Dios. Nosotros conocemos predicadores, evangelistas, mujeres que adoran en nuestro barrio, que hoy en día están metidos en los drines, están metidos en los teteos, y son gente que portan una palabra de Dios, que portan una gloria de Dios, que portan lo sobrenatural, que ellos le hablan al cielo y el cielo abre y el cielo le contesta. Pero están allí afuera y no se han podido levantar porque yo, como estoy en la casa de mi padre, fíjate que hay dos características. Hay uno que pidió y se fue, el otro se quedó. Pero a veces hay gente que piden y se van y gastan lo que gastan, pero su padre sigue siendo su padre. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Hoy tenemos un invitado que de verdad siento en mi espíritu que tiene una palabra para esta audiencia, una palabra que te va a catapultar. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, que le dé like y que comparta con tus amistades, porque la palabra que se va a disertar en este lugar, esta palabra va a ser algo grande en el mundo espiritual. Amén. Y sin más preámbulo, vamos a dejar que el ministro se esté presentando. Dios le bendiga, bendiciones en esta mañana. Le habla a su hermano evangelista Otoniel Soriano. Amén. Ya usted escuchó su nombre es Otoniel Soriano, un hombre que carga una palabra de lo alto. Sin más preámbulo, dejamos al ministro. Amén. Hay una palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y repartió los bienes, y les repartió los bienes. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por esta mañana. Amén. Que Dios nos permite tener esta palabra en este momento. Amén. Lucas habla acá, donde acabamos de leer, hay 3 parábolas. Y algo que me inquieta un poco es que cada una de las palabras habla de arrepentimiento. Amén. O sea, nosotros vamos a ministrar bajo el tema hoy, a mí me toca. A mí me toca. O sea, a mí me toca lo sobrenatural. Ahora, lo sobrenatural, para venir lo sobrenatural a mi vida, primero tiene que haber arrepentimiento. Amén, así es. Nadie puede operar en lo sobrenatural si no se arrepiente. Dios, muy fuerte. Entonces, hay gente tratando de operar en lo sobrenatural, pero no se arrepiente. Dios mío, explícanos esto. Ahora, cuando uno ve el capítulo 15, en ese capítulo habla la escritura de que si a alguien se le pierde una oveja, si a un padre se le pierde una oveja, dice que qué padre que se le pierde una oveja donde hay 100, no sale y deja la 99 a buscar la que se perdió. Así es. Observa que hay una oveja que se pierde, pero la oveja no está llamada a vivir perdida, sino a vivir sobre lo natural. Así es. En la otra parábola hay una mujer que se le pierden 10 dracmas. Tiene 10 dracmas. Y Jesús le dice, si a una mujer se le pierde una dracma de esa, no dura la noche entera buscándola debajo de la mesa hasta que la encuentre. O sea, hay uno que se le pierde una oveja, a una mujer se le pierde una dracma, pero aquí donde leemos, hablamos sobre un hijo pródigo. Amén. O sea, a cada quien se le pierde algo que ama, algo que adora. A la mujer se le pierde lo que ella entendía que era su necesidad. Así es. Al padre se le pierde la oveja, pero a este padre aquí se le pierde el hijo pródigo. Así es. Porque cuando el muchacho pide su herencia, se va. Cuando él se va a una ciudad vecina y por allá comienza a malgastar todo. Aleluya. Y por eso la palabra a mí me toca. ¿Sabe que hay gente en el evangelio que cree que a ellos no le toca? Ay, papá, muy fuerte. Porque nosotros crecimos en un evangelio donde no vendieron la idea
de que los beneficios del reino no se podían obtener, o sea, nos vendieron una mentalidad de pobreza en el reino. Y mucha gente creció en el reino predicando un evangelio de pobreza. De pobreza. Ahora, cuando hablo de pobreza, no hablo solamente de una pobreza material. Amén. Yo hablaba con mi pastora y tocábamos un tema. Y ella me decía, hay gente que es tan rico, pero tiene mentalidad de pobre. Sí, así es. Entonces hay gente que es pobre, pero tiene mentalidad de rico. Aleluya. O sea, cuando tú andas sobre lo natural, hablar de lo sobrenatural es hablar de un hombre y una mujer que no tienen límite. Así es. Es hablar de un hombre y una mujer que dice, dame lo que me pertenece, dame mi porción, pero no para malgastarla. No para malgastar. Porque el reino, para nosotros andar en lo sobrenatural, el reino necesita recursos. Así es. Ahora bien, si nosotros, en medio de los recursos que Dios nos entrega, lo malgastamos, somos malos administradores. Ahí hay problema ahí. Bendita la gloria de Dios. Entonces el muchacho se va por allá, gasta lo que tiene, pero allí dice que él comienza a pasar necesidades. Cuando él comienza a pasar necesidades, él dice, yo quisiera que me permitan comer por lo menos lo que comen los cerdos. Dios. Y no se lo permitieron. Piensa de un hombre y una mujer que está llamado a andar en las alturas, en lo sobrenatural, pero que ahora está tratando de mendigar la comida que se le echa al cerdo. Dios mío. Hay gente que está llamado a andar sobre lo natural, pero está comiendo lo que Dios no ha determinado, no ha predestinado para que ellos estén comiendo. Así es. Y él dice, cuando yo estaba en la casa de mi padre, ni siquiera los jornaleros. Él dice, yo voy a volver a la casa de mi padre. Oh, santo. Y cuando yo vuelva a la casa de mi padre, yo le voy a decir a mi padre que yo he pecado contra él y el cielo. Aleluya. Porque una cosa que tiene el hombre y la mujer que va a caminar, que está diseñado para caminar sobre lo natural, es que tiene la facilidad de arrepentirse. Así es. Ahora bien, cuando la escritura habla de arrepentirse, dice la escritura, si un pecador se arrepiente, observa, que la escritura no habla de que si un impío se arrepiente, dice un pecador se arrepiente. Porque hay personas que están dentro de nosotros, que camina con nosotros, que está mirando lo sobrenatural en la atmósfera que nosotros nos movemos, y ellos, por ejemplo, están en un pecado específico. Hay personas que, por ejemplo, pecaron en un momento, y en ese momento que pecaron, ellos se apartaron. Ahora hay personas que viven una vida continua en un tipo de pecado. Así es. Ahora, cuando la escritura dice, si un pecador se arrepiente, no está hablando de un impío como pecador, sino de una persona que está dentro de la iglesia, pero que peca continuamente. Continuamente, Dios. Aleluya. Ahora bien, la palabra arrepentimiento no es para aquel que está en el pecado, porque una cosa es remordimiento y una cosa es arrepentimiento. Sí. Bendita la gloria de Dios. Entonces, el arrepentimiento viene, hay personas que pecan y cuando peca, viene con remordimiento, pero no está arrepentido todavía. El arrepentimiento es lo que va a garantizar de que ya el individuo no va a recurrir a esa práctica más. Aleluya. O sea, hay gente que dice que se arrepiente, pero al otro día vuelve al pecado. Sí, así es. Fíjate que él vuelve a la casa de su padre, se arrepintió, pero no volvió a la ciudad. Así es. Entonces, cuando uno se arrepiente de veras, la misma gente que está a nuestro alrededor puede identificar que estamos arrepentidos de corazón. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces hay gente que entra en un tipo de pecado con alguien en el barrio. Y cuando entra en ese tipo de pecado, esa misma persona sabe cuando el cristiano se arrepintió de estar en ese pecado con esa persona. Así es. Porque hay personas que tienen una relación que es cristiano y tienen una relación que no es de Dios con alguien, pero hoy la termina, mañana no. Ahora, cuando usted se arrepintió de verdad, usted va a romper esa relación de una forma tal que la otra persona va a decir, el siervo se arrepintió. Así es. La sierva se arrepintió de verdad porque no me ha vuelto a buscar. Dios.
Ahora, ¿por qué digo que a mí me toca? Hay gente que perdieron su heredad. La pidieron, se la dieron y perdieron su heredad. Ahora, cuando nosotros hablamos de herencia, hablamos de una porción. Sí. Y para andar en lo sobrenatural hay que tener una doble porción, hay que tener una doble herencia. Aleluya. Por eso es que Eliseo dice, si yo recibo el manto de ese hombre, yo voy a recibir dos herencias. Sí. Yo voy a recibir una doble porción. El joven lo que dice al padre, que le entregue su porción. O sea, hay gente que le está pidiendo a Dios porción antes del tiempo de la herencia. Dios. Entonces, siempre que uno pide la porción antes del tiempo de la herencia, se va a malgastar. Déjame decirte, hay gente pidiendo cosas que Dios no se la ha entregado porque Dios sabe que no están en la capacidad de ministrar lo que están pidiendo. No están aptos todavía. Dios mío. Hay gente que con lo que Dios te entregó a ti, ellos se vuelven locos. Aleluya. Hay gente que no, aunque está diseñado para andar en lo sobrenatural, no está preparado para andar en el momento en lo sobrenatural. Sí, así es. Porque lo sobrenatural atrae muchas cosas. Sí. Entonces Eliseo dice, si yo logro atrapar el manto de este hombre, sobre mí va a caer una doble porción. Wow, Dios mío. O sea, Eliseo está diciendo, cuando yo topaba las aguas con la porción que yo tenía 2 veces, cuando la doble porción de Elías caiga sobre mí, yo no me voy a tocar una sola vez. Dios mío. Porque la porción de la herencia hace que el siervo hable una sola vez. Sí. Entonces hay gente creyendo y confundiendo lo sobrenatural con un tipo de emoción. Y yo me di cuenta cuando lo sobrenatural está sobre un hombre. Yo estuve en una cruzada en Barahona. Yo andaba con mi esposa. Y yo oré por un paralítico. El paralítico no se levantó. Pero esa noche yo hice mucha bulla. Esa noche yo hablé mucha lengua. Esa noche yo desaté mucho fuego. Pero cuando yo llegué al lugar, al hotel donde nosotros nos hospedamos, yo comencé a pensar y a decirle a Dios, ¿qué pasó con la unción? Porque lo sobrenatural no lo determina el tono del nivel de voz alta que nosotros proclamamos. Así es. O sea, un hombre o una mujer puede andar en lo sobrenatural de una forma pacífica. Sí. Yo vi, por ejemplo, en los tiempos pasados, una mujer llamada Catherine Kuhlman. Y cuando tú veías a esta mujer ministraba tranquila. Tranquila. Y los milagros comenzaban a suceder. Yo estuve viéndola una vez. Ojo, yo no digo que cuando uno se altera no hay unción, porque todo el mundo tiene una forma de ministrar. De administrar, así es. Pero algunos pasamos por esa manera de ministrar y nos quedamos en esa manera de ministrar. Ahora bien, cuando el muchacho vuelve a su casa, está pasando algo en la casa. Que el padre, cuando lo ve llegar de lejos, el padre manda a matar un becerro. Dios mío. Y manda a hacer una fiesta. ¿Tú sabes cuál es el problema con esto? Que hay gente que Dios te entregó algo y por una razón u otra en el camino se perdió y ellos entienden que ya no puede haber una segunda porción. Ay, Dios mío, predícalo. Ellos entienden que no puede haber una segunda porción para ti porque ellos entienden que lo que Dios te entregó, tú lo habías perdido. Hay gente que perdió su herencia, pero hay gente que perdió la unción. Sí. Y hay gente que perdió la unción hace 10 años y quiere levantarse y no ha podido levantarse. Porque cada vez que quiere levantarse, el hermano que dejó atrás dice, mi padre no puede darle otra porción porque yo tengo años aquí peleando esa porción y mi padre no me lo ha dado. El asunto es que la herencia que el padre te va a entregar a ti no se la ha entregado al otro porque Dios diseñó que esa herencia era para ti. Aleluya. Entonces hay gente que está diciendo, Dios le entregó mucho a ella, Dios le entregó mucho a él se fue y malgastó, pero ahora pretende entregarle más. Dios mío. Y yo te lo digo porque yo tuve de mi vida algunos años perdidos, algunos años que malgasté mi herencia. Y Dios, después de 17 años en el Evangelio, Dios me dio herencia. Aleluya. Y cuando yo hablo de herencia, no hablo solamente de una herencia material. Dios me dio herencia porque me dio esposa. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Sí. O sea, que una esposa es una característica de una herencia. Así es. Dios me dio hijos. Entonces, a veces nosotros pensamos que porque lo que Dios nos entregó hace 5 años se perdió, a veces pensamos que no hay otra oportunidad. Dios mío. Ahora, el Padre nunca está mirando que tú te fuiste, pediste lo que tú pediste, te fuiste y lo malgastaste, y que ahora el Padre no está mirando que no te toca.
El Padre lo que está mirando es que hay un arrepentimiento porque tú entendiste que donde tú estabas, el alimento que tú estabas ingiriendo no era el alimento que el Padre te estaba proveyendo desde el principio. Aleluya. Entonces hay gente que prefiere quedarse comiendo allá junto con los cerdos por no ir donde su Padre. ¿Sabe que hay gente que salió de la gloria, salió de lo sobrenatural y el orgullo de ellos no le permite volver a lo sobrenatural? Aleluya. Lo sobrenatural lo marcó. Ellos se fueron de lo sobrenatural y por allá ellos saben que en la casa de su Padre está lo sobrenatural. Pero ellos, su nivel de orgullo es tan alto que ellos no pueden aceptar que se equivocaron. Dios. Fíjate, cuando un hombre o una mujer de Dios se equivoca, hay gente que dice, yo no creo que hay gente que falla, que se equivoca y que Dios lo levanta con una doble porción. Y yo creo, me he topado con este tipo de gente y yo digo, no conocen a Dios. Sí, así es. No conocen a Dios. Nosotros conocemos predicadores, evangelistas, mujeres que adoran en nuestro barrio, que hoy en día están metidos en los drines, están metidos en los teteos, y son gente que portan una palabra de Dios, que portan una gloria de Dios, que portan lo sobrenatural, que ellos le hablan al cielo y el cielo abre y el cielo le contesta. Pero están allí afuera y no se han podido levantar porque yo, como estoy en la casa de mi padre, fíjate que hay dos características. Hay uno que pidió y se fue, el otro se quedó. Pero a veces hay gente que piden y se van y gastan lo que gastan, pero su padre sigue siendo su padre. Sigue siendo su padre. Ahora hay una rebeldía pasiva de un hijo que se queda, que está ahí adentro. Usted no ha visto gente que, porque hay dos tipos de pecadores, hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que cuando peca se muere delante de Dios. Pero hay un tipo de persona que cuando viene delante de Dios entiende que si algo le toca por la gracia y la misericordia de Dios. Así es. Hay gente que no ve gloria porque cuando viene delante del Padre viene con arrogancia, diciéndole yo tengo 15 años que no peco, que no caigo en fornicación y en adulterio. Porque eso fue lo que dijo el que estaba ahí con el Padre. Sí, le dijo, pero yo tengo aleluya. muchos años contigo. Y tú nunca me has dado nada. Y tú nunca me has dado nada. Y el Padre tiene que decirle, tú siempre has estado conmigo, yo sé cómo tú eres. Porque hay hijos que uno lo tiene en la casa que uno sabe cómo piensa. Así es. Hay hijos que uno lo tiene en la casa. Hay padres que tienen hijos que si ellos le dan, por ejemplo, 100 pesos a uno para que vaya a la escuela, al otro tiene que darle 150. Aleluya. Porque el otro no está pendiente a los 100 que le dieron al menor. Está pendiente, no está pendiente a los 150 que él tiene. Él está pendiente a los 100 que te dieron a ti. Y esa gente nunca verá gloria. Nunca. Esa gente nunca caminará bajo lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural es para gente desprendido. Sí. Para gente que cuando el hermano se va, cuando el hermano malgasta allá, está diciendo, yo tengo que buscar la forma de que mi hermano vuelva aquí, aunque el Padre le dé otra porción. Dios, wow, Dios mío. Entonces, es verdad que a veces uno se incomoda cuando uno ve una gente que está bien en la casa, que está recibiendo los beneficios del reino, los beneficios de lo sobrenatural, y se va y malgasta. Uno a veces se incomoda. Ahora, el Padre siempre está dispuesto a recibir al muchacho. Sabes que me ha gustado este tema que has traído en este día, porque alguien debe de entender, alguien debe de reconocer que aunque en un tiempo tomaste esta porción que te tocaba y te fuiste, y tal vez el que quedó en la casa está diciendo, mira, ojalá y que jamás vuelva porque es un mal agradecido, pero hay un padre que está pendiente, hay un padre que día a día, mañana tras mañana está abriendo la ventana y está diciendo, ¿de qué lado viene mi hijo? Porque esa historia del hijo pródigo, yo he escuchado muchas personas predicarlo, pero al oír usted hablar así, me llena como de tristeza. ¿Y de tristeza por qué? Porque vemos muchas personas que siempre están esperando la caída de un hombre. Ejemplo, yo he oído personas que dicen, el Señor a mí me mostró. Pero nunca llaman a esa persona y lo sientan y dicen, mira, hay una trampa del enemigo, mira, yo te vi así, así, en una revelación, una visión, sino que espera que la cosa suceda para que digan, Dios me lo dijo y yo sabía que iba a pasar, pero abusador, si tú sabías y si Dios te lo dijo, ¿por qué no advertiste a esa persona de lo que iba a pasar o de lo que podía pasar para que esa persona se percibiera y tomara ayuno, tomara oración para que no le llegara este mal? Y estamos viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, que las personas hacen leña del árbol que cae. Así mismo es, sierva.
a mí me toca. A mí me toca. A mí me toca también. Hay gente que perdió todas las esperanzas. E incluso nosotros hemos clasificado a quién le toca y a quién no le toca. Dios mío. Hay gente que el trabajo de ellos es ver a quién le toca y a quién no le toca cuando no es su posición en el país. Usted sabía que desde la antigüedad a las mujeres no le tocaba. Así es. Ahora, hubieron unas mujeres, las hijas de Zelofá, en el libro de Números, capítulo 20, libro de Números, dice la escritura, que allí las mujeres, las hijas de Zelofá, dice que ellos le dijeron a Moisés, mi padre, nuestros padres han muerto. Y nosotros necesitamos que la herencia de nuestro padre nos la dieran a nosotros. Así es. Escuche. Ahora bien, cuando el padre de ellos murió, el padre de ellos no tenía varones. Al no tener varones, la herencia no le tocaba, la herencia era para los varones. Al no tener hijos varones, entonces la herencia era repartida a las mujeres. Ahora bien, cuando ellas se levantan y dicen, entonces el nombre de mi padre será borrado porque no tiene heredero. Aleluya. Fíjese que ellas dicen a Moisés, danos lo que nos toca. Y Moisés, Dios mismo es que tiene que hablarle a Moisés y decirle, pero ellas han hecho bien. Así es. Hay decisiones que tú vas a tomar que el mismo padre la va a aplaudir y va a decir, Dios ella mío. ha hecho bien. Aleluya. Porque hay gente mirándote como mujer y dice, a ella no le toca pastorear, Bashama Cataramazando. A ella no le toca profetizar. A ella no le toca el reino, porque es mujer. Ahora, hubieron mujeres que marcaron la historia. Así es. Y dijeron, a mí me toca A herencia mí me también. toca. Porque el hijo pródigo se fue, malgastó, volvió, le entregaron otra vez, pero esas mujeres estaban ahí reclamando lo que era de ellas. Porque hay un momento, Santo. hay gente que dice que no, pero hay un momento cuando tú tienes que reclamar para que el cielo te dé. Sí. Hay un momento que tú tienes que reclamar lo sobrenatural. Yo estoy viendo un mover en este tiempo y donde tuve 5 hombres y 10 mujeres Dios locas mío, envueltas en la loca. gloria. Dios Padre. Yo estoy Jehová. viendo que tú proclamas un ayuno y van 5 hombres, pero van 15 mujeres con una sábana, una toalla y una almohada. Sí. Y se te tiran, hay mujeres que no le importa si hay de comer o no hay de comer. Así es. Hay mujeres que no le importa si hay provisión o si no hay provisión, porque hay gente que pierde la heredad, se va, la malgasta, pero sabe para dónde ir. Wow. Hay gente que malgastó lo que tiene, pero sabe para dónde regresar cuando hay hambre allá. Pero hay mujeres que hoy se levantan con 3 muchachos. Su única esperanza es Dios. Ellas no han malgastado porque ellas entienden que la vida no le ha dado nada. Santo. Pero ellas no saben para dónde van a coger cuando salgan del silicio. Así es. Ahora hay mujeres que dicen, mira, yo me voy a parar de aquí y cuando yo me pare de aquí, en mi casa va a haber provisión. En el nombre de Jesús. Ahora, ese tipo de mujer no tiene un hermano o una hermana que le está diciendo, tú malgastaste lo que... Porque hay gente que va a recibir, hay gente que no ha recibido, pero hay gente que va a recibir de Dios por la fe que tiene. Porque Dios andar en lo sobrenatural, porque hay gente que puede recibir herencia, pero hay gente que no tiene. Mire, sierva, hay personas que no tienen una casa porque nunca han recibido una herencia. Ay, 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 ay. El maestro no tenía dónde reposar su cabeza. Así es. Se despojó de lo sobrenatural, se despojó de todo y vino y habitó y tomó forma de siervo. Así es. O sea, cuando tú andas en lo sobrenatural, tú no estás mirando qué hay y qué no hay. Y se lo digo porque tenemos una trayectoria en el Evangelio ya de 17 años. Y en el principio, cuando nosotros empezamos, había dificultades. Había crisis. Ahora, sabíamos irnos a una loma, a una montaña y durar 30 y 31 días del mes. Dios y cuando mío. bajábamos, no bajábamos a entregar lo que estábamos haciendo, de que con una sopa de camarón, ni con una sopa de lambí. Ay, papá. Yo bajaba a un río de Nigua que hay y en el río yo me metía al monte y ahí yo buscaba un coco de los que habían caído porque no podía con 6 días de ayuno subir a una mata. Dios. Y si había un coco seco yo lo partía y me lo comía. Ay, papá. Ahora en medio de esa búsqueda Dios me entregó lo sobrenatural. Aleluya. Porque lo sobrenatural trae las cosas que lo normal no te trae. Wow. Chama. Lo sobrenatural te trae las cosas que el dinero no te trae, que el Así es. recurso no te trae. Esto es así. Por ejemplo, yo llegué al Evangelio y llegué al Evangelio sin nada. Yo tengo esposa y tengo hijos. Así es. En lo natural, yo duré 17 años de mi vida. Desde la edad de los 17 años, yo lo duré
en lo que es los vicios de las drogas. Aleluya. Ahora, en lo normal, yo duré 36 años de mi vida sin tener acta de nacimiento. Santo. Escuche, porque yo traigo Dios el tema mío. del hijo pródigo. Muy fuerte. Porque hay gente que salió de su casa, pero salió de su casa realizado. Santo, sí. ¿Sabe? Cuando yo crecí con el sueño, el anhelo de viajar a otros países. Y al durar 36 años sin ser declarado, yo nunca pude tener un trabajo fijo, nunca Dios. pude cobrar un doble sueldo en diciembre. Hello. Yo nunca pude votar en mi país siendo un extranjero en mi propia tierra. Ahora, Sí. Dios me había dado una palabra y me había dicho que yo iba a salir a las naciones. Dios mío. Escuche, entonces yo le creía lo sobrenatural. Entonces, en medio de eso, hace 2 años yo fui declarado. Pero Dios me dijo hace 17 años, cuando yo le entregué mi vida al Señor, que mi esposa no era de este país. Dios. Y justamente cuando Dios me entregó mi cédula y mi acta de nacimiento, en esa misma fecha yo conocí la que hoy en día es mi esposa. Alaba. Mi esposa es ciudadana americana, nacida en Estados Unidos. Santo. Y mi hijo es americano. Y yo no he podido irme todavía, estamos en proceso. Pero lo sobrenatural trae las cosas que lo natural no puede traer. Así es. O sea, ¿qué le digo con esto? Hay personas que viven en una casa. Dios me ha dado este mensaje para este tiempo. Dios mío, predícalo. Porque hay gente que están invisible en su propia sociedad. Gente que están viviendo en un lugar donde viven los cerdos cuando su lugar es un lugar de palacio. Dios mío, lugar de reino. Lugar de reino. Y yo veía tan distante que yo pudiera realizar mi vida yo. Ahora Dios ya la tenía realizada. Aleluya. Dios ya la tenía realizada y lo sobrenatural me entregó esposa, me entregó mi hijo. Lo sobrenatural entrega todos los recursos que nosotros necesitamos para avanzar en el reino. Sí, es así. Wow, Dios mío, amado. Muy fuerte. Entonces veo gente que se detuvo, veo gente que se murió en el proceso, en el pasado, porque ayer se quedaron en algo que cometieron, pero no, ellos entienden que no tienen la capacidad para levantarse del letargo donde están. Observe que aunque él no se le daba la comida de los cerdos, él la anhelaba, la pedía, pero no se le daba. Así es. Si él determinaba seguir allí en aquel lugar, él iba a buscar la forma de comer la comida de los cerdos. Así es. Porque lo que tenemos gente hoy es que no espera que Dios lo bendiga. Tenemos gente hoy que no espera que Dios le entregue lo que le quiere entregar. Por ejemplo, hay gente buscando la forma, ellos, de prosperar. Y hacen todo y por haber. Porque no han entendido cuál es la revelación de lo sobrenatural. Santo Dios, aleluya. Cuando lo sobrenatural te direcciona, lo sobrenatural te va a entregar todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Así es, así es. Esto está muy fuerte, de verdad que ha sido una palabra que yo sé que a muchas personas le está llegando. Porque has tocado puntos que debemos de entender en este tiempo que estamos viviendo. Y reconocer que muchas veces, bendito sea el Señor, hay personas que se ven en situaciones y tal vez se van, personas que han fallado a Dios, pero son personas que son de nosotros. Porque tú falles, porque en algún momento te visitó el enemigo y te hizo caer tal vez de la gracia. Eso no significa que tu Padre Celestial, tu Padre que está ahí en el cielo, no está pendiente de ti. Y me gustó esta palabra que el ministro ha traído, porque en este tiempo que estamos viviendo, vemos muchas personas que por una razón u otra se han apartado y tienen hasta vergüenza de volver, porque muchas veces pasamos al lado de ellos y porque ya tuvieron una caída o pasó una situación, ni tan siquiera saludamos a esa persona, no le decimos Dios te bendiga, no le damos una palabra de fortaleza. Y realmente el tiempo que estamos viviendo ahora debemos de entender, debemos de comprender
que no lo importante o lo difícil no es que tú caigas, sino que tú te levantes. Y yo creo que esta palabra hoy le está hablando a alguien para que se levante. Dice la palabra de Dios también ahí mismo donde leímos en Lucas capítulo 15, en su verso 8, usted hablaba de la mujer que perdió el dracma, perdió la moneda. Ella tenía 10, pero ¿qué pasó? Perdió una. Pero esa mujer con diligencia buscaba eso. Y ella buscaba hasta debajo de la cama. Yo me imagino que esa mujer ese día desbarató la casa, buscando hasta debajo de la silla, porque algo se le había perdido. Aquella mujer anhelaba, aún teniendo 10, aún teniendo los 9, ella dijo, no, hace falta uno. Y así dentro de las iglesias, de las congregaciones, debemos de entender que no duela cuando alguien se aparta, cuando un hermano estuvo ahí contigo, un hermano que adoraba, un hermano que glorificaba, un hermano que estaba en los cilicios, en los ayunos contigo, y por X cosas se haya apartado. Tú tienes que buscarlo con diligencia. Pero lo que a mí me agrada, dice la palabra, mira, así se gozan los ángeles por un pecador que se arrepienta. Y ahora vemos nosotros lo que estamos matando. Porque el hermano dijo, pero ven acá, este se fue y ahora volvió y mira cómo mi padre lo recibe. Pero ¿y por qué tú no te alegras? Porque el padre dijo, no, mi hijo, pero oye, aquel que había muerto resucitó. Porque el que se aparta de Dios, aunque esté caminando, está muerto. Se apartó de la cobertura, se apartó de la gracia, se apartó del amor. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, pastores, ministros, líderes, cuando tú ves que alguien de tu congregación se aparta, alguien se va, sal a buscarlo. Oye, no te quedes sentado, no te quedes mirando solamente el fallo que tuvo, no te quedes mirando solamente el pecado que cometió. Bendito sea el Señor. Y esa persona muchas veces está llorando, está sufriendo, necesita de un abrazo, necesita de una palabra. Bendito sea el Señor. A alguien tiene que tocarle, mi santo Dios, aleluya. Alguien tiene que decir, mira, esta persona se apartó, pero aún apartado sigue siendo mi hermano. Lo voy a buscar. En estos días pasó algo. Y cuando a mí me dijeron, eso me conmovió. Pasa que hay personas que se hacen llamar líder, pero un líder debe tener características de líder. El líder no es solamente para estar mandando dentro de una iglesia. El líder tiene que estar pendiente. El líder debe de entender que si Dios te puso como líder, no te puso solamente para tú estar bajando raya a esto, a aquello. Es que cuando pasa algo con un hermano que a ti te duela. Y ahí me dijeron, mira, fulanito está apartado. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Ese día dije yo, me toca parte en mi iglesia. Pero hasta que yo no me vea con fulano, porque yo no lo sabía, hasta que yo no me vea con fulano, yo de aquí no me voy. Y lo hice así. Y esa persona ese mismo día, llegaron unos jóvenes de la iglesia y esa persona volvió otra vez a redil. Qué lindo, porque eso es lo que hace Dios. Así es. Cada quien busca lo que ama cuando se le pierde. Sí. Escucha esa palabra. Cada quien busca lo que ama cuando se le pierde. Lo que ama. Ahora bien, usted tocaba el punto de la mujer. Mira cómo se volvió loca buscando por donde quiera. Porque ella buscaba esa dracma. Porque era lo que amaba. Sí. A veces uno habla en un término, y voy a usar ese término ahora. A mí no me incomoda cuando una persona falla. A mí me incomoda cuando una persona de Dios pierde la unción y no hace nada para buscar. Dios mío, Padre, así es. Y estamos viviendo ante una generación que la unción para ellos, hay gente que busca el estrellato, que busca la visibilidad. Ahora, la gente que tiene 20 años, 15 años en el evangelio sabe que vivió una época donde cuando uno perdía la unción por una semana, uno se volvía loco. Dios. Incluso tenemos tipo de personas que cuando iba a ministrar a los sitios, hasta que no sentía la unción, no podía fluir. Porque el hombre que está llamado y la mujer a vivir en lo sobrenatural entiende que si lo sobrenatural, ¿qué le dijo el pueblo a Josué? Aleluya.
Observa que el pueblo no le dice a Josué, nosotros queremos que tú estés con nosotros 24 horas. Ese pueblo que se le negaba a Dios, ese pueblo que defraudaba a Dios, cuando muere Moisés, dice que se levanta Josué, hijo de Nun. Dice que el pueblo es que le dice a Josué, asegúrate que como Dios estuvo con Moisés, así esté contigo. Dios mío. Entonces hay gente con mucho escenario, hay gente con mucho programa, pero no se asegura de que lo sobrenatural esté con él. Santo Jesús. Cuando lo sobrenatural esté contigo, va a ser de día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Así es. O sea, la garantía del triunfo de un hombre que está llamado a una mujer a vivir en lo sobrenatural es que la nube de lo sobrenatural ande con ellos. Dios. Yo tengo problemas con la gente que tú lo veías que tenía la unción, porque la unción se interpreta de muchos tipos de formas. Pero tengo problemas con la gente que tuvo la unción, que perdió la unción y se quedó como que lo que perdió fue 10 pesos. Muy fuerte. Tú quieres verme loco, muerto, que yo sienta que no percibo la unción. Dios. Anoche mismo yo tuve una experiencia donde yo decía que lo que más a mí me gusta y me apasiona es estar bajo la unción. Cuando un hombre o una mujer está bajo la unción de lo sobrenatural, no hay nada imposible. Dios hace todas las cosas que para el hombre parecen imposibles, las hace posible. Así es. Bendita la gloria de Dios. Lo sobrenatural es para gente, porque uno no está apoyando que alguien que está dentro de la casa se vaya y malgaste lo que Dios le dio. Uno no lo está mandando así es. a que se vayan y malgasten lo que Dios le dio y que después de allá para acá vengan como que no hizo nada. Uno no está de acuerdo con el mal proceder dentro del evangelio. Ahora, mi problema es con la gente que cuando ve que tú quieres levantarte y que tú reconoces que lo único que tú necesitas es estar en la casa de tu padre nuevamente, y hay gente que de una forma u otra te hace la guerra. Porque hay gente que sabe lo que Dios te entregó. Sí. Hay gente que sabe, sierva, lo que tú tienes de parte de Dios. Y hay gente pidiendo a Dios lo que ellos saben que Dios te entregó a ti. Dios mío, amado. Y entonces el dolor de ellos no es que ellos, porque ellos tienen algo de parte de Dios, pero el dolor de ellos es que ellos saben que cuando tú vengas Dios te va a entregar más. Ay, papá. Dios. Hay gente que te vieron andando en el motorcito. Yo duré 10 años de mi vida andando en Vallaguana, un motorcito full de víveres, metido en los montes. Dios mío. Y después Dios, en los mismos motorcitos que Dios me llevaba a los lugares, después Dios me llevó un vehículo del 2018. Ay, papá, agarra. Hay gente que sabe que Dios te dio algo y que por H o R tú lo perdiste, pero ellos saben que ahí hay más para ti. Dios. Entonces hay gente que sabiendo lo que Dios tiene para ti en la nueva temporada de lo sobrenatural de Dios en tu vida, ellos en vez de apoyarte, porque hay gente que no sabe que cuando tú recibes lo que Dios te va a dar nuevamente, ellos van a recibir beneficio de eso. Escucha esto. Porque lo que pasa es que hay gente que no sabe que Dios no bendice al malagradecido. Y cuando Dios determina darte nuevamente algo para atrás, porque Dios sabe que tú le vas a dar buen uso. Escucha eso. Entonces yo necesito lo que Dios me va a dar a mí, yo lo necesito ver. Sí. Pero yo necesito ver lo que Dios te va a dar a ti, porque de lo que Dios te va a dar a ti, mis hijos se van a beneficiar. Dios mío. Es más, te digo un secreto. Hoy en día, yo vivo en el estado de la ciudad de Boston. Yo tengo 3 meses y pico que fui a mi cita. Y por una razón u otra no he podido salir del país. Pero ¿qué te digo con esto? Cuando yo comencé a pensar y a preguntarle a Dios qué pasó con lo sobrenatural, entonces Dios me bajó una pantalla. Mira, tú tienes un hermano que no tiene casa y que tú has pensado, Bacama Shetara Bacanda. Tú has pensado que cuando yo te prospere en aquella nación, lo primero que tú vas a hacer es la casa de tu hermano. Aleluya. O sea, hay cosas que tú no has podido acceder a ella porque el reino de las tinieblas ha hecho resistencia y ya sabe que en el momento que tú la obtengas hay gente que va a ser beneficiado por lo que Dios te va a dar. Ama. Hay gente que no tiene un vehículo y ellos piensan que el vehículo ellos no lo tienen. Ellos piensan que no lo tienen porque Dios no se lo quiere dar. No, es porque la tiniebla ha hecho resistencia. Porque hay gente que no puede pagar un pasaje para ir a la iglesia. Que tú le dijiste a Dios que el día que Dios te dé ese vehículo, tú lo vas a pasar a buscar a ellos. Wow, Dios mío. Hay veces que las bendiciones que tú no recibes, no las recibes porque hay personas que se van a beneficiar de ellas. Porque hay gente que no es que no le toca, pero hay gente que lo que le toca a ella va a venir a través de ti. Aleluya. Por eso es que hay gente que tiene que gozarse cuando Dios te prometió algo a ti.
tiene que gozarse con lo que Dios te va a entregar a ti. Ellos no saben ese misterio. Dios. Ellos no saben ese secreto. Porque allá donde el hijo pródigo malgastó todo, allá él no tenía para repartir. Ahora, cuando él llegó a la casa, que el papá le daba el lonche, seguramente había gente que comía de lo que él comía en la casa de su padre. Dios mío, esto está fuerte, de verdad que sí. Así, con este mismo gozo, con estas palabras que el Señor ha traído hoy, quiero que el ministro eleve un clamor, una oración por esta audiencia. Alguien que debe de entender hoy que a ti te toca. Así que no te desesperes, porque por X, por H, por R, por cualquier cosa que haya pasado, lo importante que volviste arrepentido nuevamente a casa. Qué lindo es el Señor. Haga un clamor por esta audiencia bella. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Santo Dios. Dios eterno. Mira a las personas, Dios mío, que consumen este contenido, Señor. Bendícele cada día más. Si hay alguien enfermo, sánale. En el nombre de Jesús, Señor. Ven cumpliendo peticiones, Señor. Que alguien entienda, Dios, que a Él le toca. Santo. Que esa mujer entienda que a ella le tocan los beneficios del reino, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, expande la gloria a través de este ministerio, Dios, a gente que está sediento, a gente que se fue, que malgastó lo que tenía, a gente que tiró todo por la borda, Dios, y que está pasando un proceso, pero no quiere volver porque entiende que alguien lo va a señalar con el dedo, Dios. Al entender que a él, que a ella le toca en el nombre de Jesús, que los beneficios del reino, la salvación, la unción de lo sobrenatural llegue a su vida, llegue a sus familiares. Padre, mire este ministerio, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito Dios. Le pedimos al Señor que así como prospera tu alma, prospera todo lo que tú emprendas en el nombre de Jesús. Y que todas las peticiones que tienes delante del Señor sean contestadas según sea su tiempo. Y que el tiempo de reunirte con tu esposa y tu hijo allá, yo sé que va a llegar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú allá en tu casita, por favor, suscríbete, dale like, dale me gusta. Pon debajo de los comentarios la palabra que te impactó, la palabra que más te gustó. Bendito sea el Señor. Y si quieres segunda parte, pídela, que aquí se le va a dar. Entonces se despide de ustedes su hermana, su amiga, Yesenia Castillo de Lemo, y el hermano Toniel Salas. Y esto ha sido La Zona Sobrenatural. Dios te bendiga.